Bienvenidos a una nueva clase del Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica de Salta. En esta clase de Derecho Procesal 1 veremos el tema La demanda en juicio de conocimiento. Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de la demanda. ¿Sí? En los procesos de conocimiento, sobre todo, ustedes van a ver que hay distintos tipos de procesos. ¿Sí? El de conocimiento es aquel como más completo. Y después hay otros tipos de procesos ejecutivos, los voluntarios, que verán más adelante. El proceso de conocimiento es por el que tramitan, digamos, el daños y perjuicios, cobro de peso y demás, que pueden ser, según las legislaciones de las distintas provincias, ordinarios, sumarios, sumarísimos. En Capital, que es el código con el que nosotros evaluamos la materia y generalmente damos los contenidos, el ordinario ha desaparecido y ahora solo hay sumario y sumarísimo. Provincia de Buenos Aires y otras provincias aún tienen el ordinario, el sumario. La verdad que igualmente el más común es el sumario. Y son los juicios, daños y perjuicios, cobro de sumas de dinero, bueno, casi todas las acciones, mala praxis, todos estos juicios, ¿sí?, se rigen por estas normas que ahora vamos a ir viendo de aquí en más. Se inician con el escrito de demanda, ¿sí?, que es el escrito que nos va a encuadrar y nos va a dar como primero nos va a decir a qué juego estamos jugando. ¿Se acuerdan cuando el doctor Ruiz Díaz les decía que en Derecho Procesal se estudian las reglas del juego? Bueno, la demanda es que dice, bueno, vamos a jugar a este juego. Vamos a jugar esto es un reclamo de daños y perjuicios por un accidente de auto, ¿sí? Y entonces, ahí además vamos a tener como el marco, el pie inicial de todo el proceso, ¿sí? Es como el escrito fundacional, súper importante cuando ustedes lo confeccionan, porque lo que omitieron o se equivocaron en la demanda, después, principio de preclusión, ¿sí? Recuerdan que ya lo hemos visto. No se puede subsanar, no puedo volver para atrás. Entonces, es como el escrito fundacional y cual deben prestar mucha atención cuando confeccionan. El escrito de demanda, como todo escrito igual, ustedes saben, ya lo hemos charlado también, no solo tienen en el Código Procesal, ¿sí?, artículo 330 y siguiente de los requisitos, sino que tendrán que ir a ver también la acordada que rige, cada provincia tiene la suya. Las acordadas las dictan la corte, ¿sí?, de cada provincia. ¿Cuáles son los requisitos generales para los escritos? ¿Sí? ¿En qué tamaño de hoja? Los márgenes, tinta color negro, idioma español. Algunas provincias, las acordadas exigen cuando son los escritos de demanda, tengan un sumario, ¿sí? O sea, además del título que tienen todos los escritos, piden que sea un sumario donde diga quién es el actor demandado, el objeto del juicio, la documentación que se acompaña. Bueno, estos requisitos de forma que es muy importante que ustedes también tengan en cuenta para que no les reboten los escritos. Se presenta la demanda, por supuesto, ustedes no saben qué juzgado les va a tocar, porque el juzgado se sortea entre los que existan. En Provincia de Buenos Aires lo hace una oficina que depende de la Corte, que se llama Receptoría General de Expedientes, ¿sí? Entonces ustedes presentan su escrito de demanda ahí, la receptoría sortea un juzgado, dice tocó el juzgado 5, entonces ustedes pues van al juzgado 5 y verán su expediente. En Capital eso lo hace la Cámara de Apelaciones, tiene dentro de la Cámara una oficina que es el que hace la asignación de causas, y en cada provincia está organizada de una forma distinta, pero es en todas similar. Entonces, el escrito de demanda, además de estos requisitos generales, debe cumplir con lo que está detallado en el artículo 330 del Código, que ahora vamos a ir viendo en forma detallada. Dice el artículo 330. Será deducida por escrito y contendrá nombre y domicilio del demandante. ¿Sí? O sea, el demandante es la persona a la que nosotros denominamos actor, ¿sí? Tiene que tener el nombre y domicilio real, o sea, donde vive la persona. Y además, obviamente, va a tener que constituir domicilio procesal a los efectos de ese juicio, que van a ser donde le van a ir todas las notificaciones procesales. Y por supuesto, la demanda tiene que ir con patrocinio jurídico, ¿sí? El abogado va a tener que denunciar sus datos, tomo, folio, los datos impositivos y demás. Nombre y domicilio del demandado. Yo tengo que indicar claramente contra quién dirijo la demanda,
y consignar su domicilio real para poder notificarlo, ¿sí? Va a ser ahí a donde el juez me va a ordenar la cédula de notificación. Nombre, domicilio, la verdad que hoy día, si pueden agregar el DNI, siempre es un dato que ayuda, que no está de más. Y si ustedes demandan a varias personas, por supuesto, tendrán que indicar de cada una nombre y domicilio. La cosa demandada, designándola con toda exactitud. ¿Sí? Yo tengo que decir claramente qué es lo que estoy demandando. Como dice con toda exactitud, si yo reclamo una suma de dinero, tengo que expresar qué monto de dinero es el que yo pretendo. Por lo menos aproximado, ¿no? Generalmente se utiliza esa fórmula, reclamo por daños y perjuicios tantos pesos, y o en lo que más surja, en más o menos surja de las pruebas a producirse en autos, porque yo a priori puedo como estimar cuál es el daño y estimar los costos, pero no puedo tener la certeza hasta que no se hayan producido la pericial médica, la pericial, no sé, contable. Entonces, pero yo aunque sea digo cuál es mi pretensión, bastante más o menos, como para que el demandado pueda defenderse también, ¿sí? Porque no es lo mismo que yo reclame 1.000 pesos que reclame 1.000.000, ¿no? Y si no, estaría afectando el derecho de defensa. Puede ocurrir que yo no pueda ni siquiera determinar el monto, porque sea una cuestión muy compleja y porque no tenga los elementos, pero expresamente, la verdad que son los menos de los casos, y expresamente lo tienen que explicar esto, porque ustedes no pueden determinar el monto demandado y cuál es la prueba que ustedes necesitan o de dónde nos va a surgir ese monto, ¿sí? Siempre tienen que tener en cuenta que no se debe ver afectado el derecho de defensa de la otra parte. Los hechos en que se funde explicados claramente. Bueno, esto no hay mucho para decir. Los hechos, ¿sí? No son apreciaciones, no son son los hechos tal como sucedieron, los hechos conducentes, de vuelta, los hechos que sirvan para que el juez entienda qué es lo que pasó, para que el juez entienda sus reclamos y pueda, en base a eso, decidir que ese reclamo es procedente, ¿sí? No hace falta que cuenten toda la historia de hace 20 años, ni los hechos conducentes que sirven para resolver ese problema en concreto. El derecho expuesto sucintamente, evitando repeticiones innecesarias. Si bien el juez, por el iura curia novit, conoce el derecho y puede, en caso de que la parte no lo haya invocado, ustedes tienen el deber de expresarlo, y la verdad que a veces viene bien porque no siempre es claro en base a qué en qué lo peticionan, en base a qué se encuadra. Entonces, cuando ustedes citan el derecho, pues, bueno, lo encuadró de esta forma. Entonces, si vamos por sí, da como la pauta también al juez de completa de alguna forma su reclamo, o si ustedes no supieron o el juez no pudo entender bien lo que ustedes explicaron o el fundamento de la pretensión. Cuando ustedes redactan los escritos, tienen que cumplir, por supuesto, con todos estos puntos. El último es la petición en términos claros y positivos, o sea, expresamente tiene que decir: pido entonces, se concede a mi favor una indemnización de pesos tanto. Y tienen que tener cuidado con algunas cosas de no mezclar todo, sino que esté como entendible, que no sean 150.000 páginas, porque nadie tiene paciencia para leer 150.000 páginas, más hoy día con el corto y pego, cuando no, el derecho, cuando se habla de derecho no solo son las normas, que no hace falta que la transcriban, con que pongan los artículos alcanza, salvo que sea una norma fundamental y ustedes le quieran dar fuerza por algún tema argumentativo, ¿no? Pero si no, imagínense que si van a transcribir 20 artículos del Código Civil, esa demanda gastan tinta y el juez ya los conoce, los artículos del Código Civil, ¿sí? Y con el corto y pego lo mismo, si pueden poner en la parte del derecho doctrina o jurisprudencia, pero la que realmente resulte decisiva para el caso, la que resulte pertinente, la que le dé fuerza argumentativa a lo que ustedes están sosteniendo. No toda la doctrina o jurisprudencia que encuentren sobre el tema, porque la verdad lo que hace eso es confundir más que ayudar, ¿no es cierto? Como que se pierde lo esencial por ahí de lo que ustedes quieren decir cuando cortan y pegan y transcriben un montón de cosas y cosas muy básicas que el juez sabe. Si ustedes tienen que seleccionar ahí, ser cuidadosos en qué es lo que realmente quieren hacer foco, en qué es lo que está más cuestionado, más debatido de su planteo, ¿sí? Y por supuesto, como les decía, si bien en el artículo 330 no lo van a encontrar, en los procesos sumarios, que son los más habituales,
tienen también que en la demanda ofrecer las pruebas de las que intentan valerse en el proceso, ¿sí? El proceso ordinario está como dividido en dos momentos. Primero, demanda y contestación, y la prueba se ofrece más adelante. En el sumario, que es la gran mayoría de los juicios, la prueba debe ofrecerse en la demanda. Esto implica, por un lado, la prueba documental, también en los procesos ordinarios, en todos, ha de acompañarse con la demanda. Así que la prueba documental, ustedes siempre presentan su escrito de demanda y acompañan la prueba documental, que la vamos a ver en otra clase con más profundidad, pero que les quede bien claro que es en este momento que ustedes la tienen que acompañar. Si la acompañan, tienen que especificar qué es lo que están acompañando, ¿sí? Prueba documental, se acompaña esto. Esa documental se va a sustanciar con la otra parte para que la reconozca o la desconozca. Pero también en los procesos sumarios y en otros muchos tipos de procesos tienen que ofrecer las restantes pruebas de las que ustedes quieran valerse, ¿sí? Y en esto tienen que tener muy en cuenta, cuando ustedes piensan su demanda, cada hecho que ustedes relataron en este punto de los hechos en los cuales fundan su pretensión, de qué forma lo van a probar, ¿sí? Entonces tienen que ir como pensando, y también el reclamo, cuando dicen la petición y el objeto reclamado, si ustedes piden una indemnización por daños y bueno, a ver, ¿cómo voy a probar este daño que yo reclamo? Los daños médicos, ¿cómo los voy a probar? Con una pericia médica. Los daños, los gastos que tuve de traslado, ¿cómo los voy a probar? Bueno, con una prueba informativa a la remisería. El gasto que estoy pidiendo, los días que no pude ir a trabajar y me sacaron el presentismo. Bueno, oficio al empleador para que me diga cuánto y traiga mi recibo de sueldo, ¿sí? O traigo mi recibo de sueldo, prueba documental. Entonces ustedes tienen que, una vez que redactaron todo, ir pensando así, cada punto de los que ustedes, en base a los cuales ustedes argumentaron, cómo lo pueden probar, ¿sí? Y ahí hacer su ofrecimiento de prueba y pensar también, y yo traje esta prueba, y si el otro me la niega, bueno, en subsidio voy a ofrecer, o sea, para el caso de que, por el principio de concentración, ¿se acuerdan que también lo vimos? Que hay que juntar lo más posible todos los actos. Entonces, y además porque el momento para ofrecer la prueba es y no otro. A veces en algunas demandas se le reservo el derecho de ofrecer prueba. Ese no es un derecho que se pueda reservar a futuro y yo puedo ofrecer la prueba cuando quiero. El momento para ofrecerla es ahora, tengo que ofrecerla ahora. Lo que no ofrecí, ya después no tengo oportunidad para ofrecerlo, ¿sí? Entonces, en todo caso pongo en subsidio, para el caso de que el demandado desconozca la firma inserta en tal prueba documental que yo traje, ofrezco prueba caligráfica. ¿Sí? El juez solo le va a hacer lugar a esa prueba caligráfica si el demandado niega la firma. Ahora, si ustedes no la ofrecieron en subsidio y el demandado niega la firma, no pueden después venir a decir, bueno, como el demandado negó su firma, yo ahora ofrezco prueba caligráfica. ¿Se entiende? O sea, perdieron la oportunidad. Entonces, tengan eso en cuenta, y por eso el escrito de demanda es un escrito como de los más elaborados de todo el proceso, ¿sí? Que lleva como su tiempo, porque hay que hacer la investigación, digamos, desde el punto de vista jurídico, después reunir todos los elementos que yo pueda, toda la prueba documental, toda la información, elaborarlo, presentarlo y después presentarlo. Este escrito de demanda, por supuesto, tiene que ir también con copias de traslado, ¿sí? Tantas copias como demandados haya. Si es un daños y perjuicios por un choque, ¿sí? Y además yo voy a citar en garantía a la compañía aseguradora, entonces tengo ya 2 demandados, la persona contra la que choqué y su compañía aseguradora. Entonces tengo que traer la demanda original y 2 juegos de copia enteros de toda esa demanda, porque una le va a ir a la citada en garantía, una le va a ir al demandado. Siempre revisen las fotocopias, porque una fotocopia mal sacada después implica en el juicio una nulidad, una nueva notificación, bueno, una pérdida de tiempo y gasto de plata que por ahí se hubiesen ahorrado con solo cotejar que la fotocopia esté bien fotocopiada o la impresora les haya impreso bien las copias. En la demanda, entonces, también ustedes van a tener que presentar no solo las copias de traslado, la prueba documental y además bono y ius, por ejemplo, del abogado que los patrocina, y tienen que cumplir con el pago de la tasa de justicia, ¿sí? Cada provincia lo legisla de una forma diferente. En Provincia de Buenos Aires tenemos la tasa de justicia, es el 2,2% del monto reclamado, y además hay que pagar la sobretasa, que es el 10% de la tasa de justicia.
En capital, la tasa de justicia es el 3% del monto reclamado, pero no pagan sobre tasa de justicia. Y en cada provincia, pero en todas existe este tributo, ¿sí? Que se debe abonar en base al monto reclamado en el juicio. Muchas veces es mucha plata la tasa de justicia, con lo cual ustedes, además de iniciar el juicio de conocimiento del que se trate, si es el caso, por supuesto, deberán iniciar el beneficio de litigar sin gastos, ¿sí? Es que tramita generalmente por incidente y es un proceso vinculado a este principal, donde lo que se quiere demostrar es que la persona que acciona, la parte actora, no tiene dinero suficiente como para afrontar ese gasto, que es uno de los más importantes a veces del juicio, pero bueno, en general no tiene dinero para afrontar los gastos del juicio. Entonces pide este beneficio de litigar sin gastos, porque ustedes saben que constitucionalmente todos tenemos el derecho de acceso a la justicia. Entonces no podría ser que yo, por no tener plata, no pudiera accionar y no pudiera hacer valer mis derechos. Entonces esta es la vía para... Y desde el momento que uno inicia el beneficio de litigar sin gastos, tiene lo que se llama el beneficio provisional, que dice: estoy exento del pago de estos tributos hasta que se resuelva el beneficio. En el beneficio también se va a producir pruebas, ¿sí? Van a citar a unos testigos que digan si yo tengo o no, cuáles son mis recursos económicos, si tengo o no plata, y el juez decidirá si me concede o no este beneficio. Aun cuando todavía no se haya producido esa prueba y no tengamos la sentencia del beneficio, yo ya cuento con ese beneficio provisional. Y entonces me eximo, por ejemplo, de pagar la tasa de justicia al inicio del juicio. Ojo con esto, porque algunas provincias, algunas jurisprudencias, algunas legislaciones entienden que el beneficio no es retroactivo. O sea que si yo me olvidé de iniciarlo al momento de presentar la demanda, como la tasa de justicia se paga en ese momento y lo inicio después al beneficio, no es retroactivo, la tasa de justicia la voy a tener que pagar igual, ¿sí? En otros han dicho, bueno, sí, se retrotraen sus efectos y no le vamos a exigir la tasa de justicia. Esto independientemente de que al final del juicio yo gano el juicio, condenan en costas al demandado, ¿sí? Las costas son los gastos del juicio. Dicen, sí, como usted perdió el juicio, tiene que pagar usted, señor demandado, todos los gastos. Devuélvale la plata que gastó. Pero bueno, la devuelven. Pero interín, yo tuve que adelantar esos fondos, pagar la tasa de justicia, pagar un montón de gastos. Entonces, ténganlo también en cuenta si su cliente no tiene dinero suficiente de iniciar junto con la demanda el beneficio de litigar sin gastos. Por supuesto, van a tener que acreditar que no tiene dinero, ¿no? Si es una mega empresa que inicia un cobro de pesos y es millonaria y puede pagar la tasa de justicia, bueno, tendrá que pagarla y después repetirá lo pagado cuando gane el juicio al final de todo contra el demandado, si es que gana el juicio, ¿sí? Se entiende. Una vez que ustedes presentan el escrito de demanda, el juez da traslado de esa demanda. Si dar traslado significa le da vista a la otra parte para que pueda tomar conocimiento y conteste la demanda, plantee sus defensas, sus excepciones, lo que fuere que vaya a contestar. Ustedes tienen igual la posibilidad, mientras la otra parte no se haya notificado de este traslado, de ampliar la demanda o modificarla, ¿sí? Pero mucho cuidado con esto, porque esta posibilidad de ampliar o modificar la demanda solo se encuentra vigente hasta el momento en que la otra parte fue notificada, ¿sí? De vuelta, por el principio de preclusión. El momento para explicar qué es lo que yo demando, en base a qué es lo que pretendo, era al presentar la demanda. Yo puedo ampliarla. Ahora, si la otra parte ya contestó, ya está. Ya no puedo modificarla porque ella contestó, ¿sí? Si no, estaríamos todo el tiempo yendo y viniendo en los juicios y nunca podríamos avanzar. Entonces, por una cuestión de orden y por este principio de preclusión, ¿sí? Solo van a poder hacerlo hasta ese momento. Salvo que ustedes lo que quieran es ampliar por nuevos periodos de la misma obligación, ¿sí? En un cobro de alquileres, que no es un juicio ordinario, pero para que se entienda un ejemplo sencillo. Yo reclamo los alquileres de marzo, abril, mayo. Le presento la demanda que va a ser ejecutiva. Y después tampoco me pagó junio, julio. Bueno, no hace falta un nuevo juicio. En el mismo juicio yo puedo decir, bueno, tampoco me pagó junio y julio, ¿sí? Son nuevos periodos de la misma obligación original en base a la cual yo reclamo. Y en realidad es una ampliación, por nuevos periodos. No tengo que volver a fundamentar, volver a explicar nada, porque lo que estoy haciendo es simplemente agregar otros nuevos incumplimientos de la misma obligación que yo estoy reclamando.
Así que, bueno, esto es básicamente lo principal del escrito de demanda. Igual esto lo iremos reforzando en Forense 1 y Forense 2, que son las materias prácticas para que ustedes puedan adquirir esa destreza de redactar y de razonar y cómo es, por ahí al principio de la profesión es como una de las cuestiones más complejas. Pero por supuesto cualquier duda que les surja después de leer los textos o el código, esperamos que nos las hagan en el foro y los veo la próxima clase. En la clase de hoy hemos visto y desarrollado el tema La demanda en el juicio de conocimiento, que se encuentra comprendido en la unidad 7 del programa de estudio. Pongan mucha atención siempre que redacten este escrito, porque como les he explicado, es el escrito fundacional, es la piedra angular de su reclamo.